Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí pensamientos propios. Hoy, muy halagado, tanto Macoy como yo, de conversar con un artista plástico que no solo se ha destacado en el área de su trabajo, sino que además es un conspicuo analista político. Él y Macoy, como son de derecha los dos, yo los tengo para allá juntos. Porque yo que soy de centro derecha, me pongo en este lado. Macoy, introduce tú a tu amigo. No, de verdad que es un regalo porque los artistas tienen matices, cosas que no tenemos nosotros, los que decimos que somos analistas políticos nada más. No, pues, Los matices son muy buenos porque no es un color fijo. Tú puedes ser rojo, pero tiene magenta, tú tienes fucsia, tú tienes dentro de la misma gama. Y eso es lo que vamos a tener hoy con eso. Porque Ezequiel Jiménez, que es la persona de quien estamos hablando, el amigo entrañable de mucho tiempo, tiene algo que conversar con nosotros. Yo le decía a Macoy que, bueno, tú tienes un problema que fundamentalmente que eso que tú dices, los artistas no hablan de cosas que no sea del arte. Tienen como esa restricción. Y entonces sucede que como expositor, Ezequiel es mucho más conciso. Que decía Facundo Cabral que donde hay un artista hay un soldado menos. Es un mundo mejor. Entonces yo creo que, Ezequiel, está bueno de hablar de la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, pero sí debo de aclarar algo. Siempre dependiendo del escenario, dependiendo de lo que diga, pues algunas veces se me ubica aquí, se me ubica allí. Yo me considero más del centro, más que definitivamente de la derecha o de la izquierda. Sí, en el sentido político me siento más como un observador que trato de ser objetivo. Yo sé que en la situación actual que vivimos políticamente hablando, lo primero que cada lado quiere es que usted enseñe su ID, si es anti-Trump o si es pro-Trump. Entonces, en ese caso, yo siempre me niego a enseñar qué tipo de ID llevo. Yo no le confesaba a nadie por quién simpatizo. Lo que sí puedo que políticamente confesar que siempre estuve registrado como demócrata y actualmente pues cambié a independiente. Pero sin embargo, lo que tú debes saber es que eso que tú estás diciendo me queda a mí perfectamente, porque yo lo que no puedo es dejar que ustedes me pongan a mí, yo lo pongo a ustedes en la derecha a ustedes. Y yo me acomodo. Mira, yo estoy de acuerdo con Ezequiel, porque a mí siempre me dicen, no, quiere tu respuesta imparcial. No, es que yo no soy imparcial. Yo te voy a dar una respuesta lo más objetiva posible, pero no imparcial. No. Sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda. En algunos temas que, por ejemplo, uno de los líderes que yo admiré desde muy jovencito fue Fidel Castro. Y siempre cuando se trataba de un tema de Fidel Castro, siempre yo decía que no podía ser imparcial en relación a tratar un tema relacionado como él, porque en ese momento estaba muy apasionado, o sea, típico de una juventud y de cierta inexperiencia en ciertas cosas, donde yo no tenía nada que ver que podía ser cuestionable sobre ese líder. Y aún hoy en día, sí, después de muerto, creo que ha sido uno de los líderes más grandes que ha dado Latinoamérica, pero hoy siento en la capacidad para cuestionarle algunas cosas si estuviera gobernando. Sin embargo, mira esto, que tú pusiste el punto, así sin mucho esfuerzo, le pusiste el punto a la E. Macoy y yo, que te llevamos unos días, sucede que nosotros sí teníamos un juicio sobre Fidel Castro. Sí teníamos. Tú, como eres más joven, tú te dejaste cautivar de la imagen, que es verdad, van a ser otros Fidel Castro dentro de 500 años. Eso no es así. Sí, eso es cierto. Hay que reconocerlo, Fidel Castro es Fidel Castro. Sí. Pero nosotros siempre nos cuestionamos, ¿y para qué este hombre quiere ir?
Y lo único que hicimos fue durante el tiempo confirmar nuestras sospechas originales. ¿Cuál era la sospecha? Bueno, ven acá, pero ¿cómo es la cosa? McCoy nunca se imaginó cómo es que Cuba, que pelean con ellos, le hacen un bloqueo en Latinoamérica y le queda el mundo entero. Le queda el mundo socialista para negociar. ¿Y por qué está protestando? Porque hay mundo para negociar. De más. Porque ¿qué sucede en ese sistema? Lo que se reparte no es la riqueza, es la pobreza. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, sí, claro. Esto es a propósito de eso. Ahora que Rolando dice, Rolando y yo tenemos una columna fija en varios periódicos. Y eso nos critican a los dos y a otros periodistas más amigos nuestros, que por qué nosotros estamos aquí, que por qué no nos vamos para Cuba. Digo, no, pero es que yo estoy aquí cumpliendo las directrices de este país. Yo no me voy a ir a un lugar donde yo no pueda hacer lo que yo quiero, por ejemplo. Yo no estoy hablando de Cuba ni de ninguna, pero yo estoy aquí porque aquí yo no violo la ley. Exacto. Yo escribo y doy mi opinión objetiva. Ahora, ahí vamos. Es posible que sea parcializada. Claro que sí. Sí. El comentario mío, por ejemplo, al principio, es que yo me siento en la capacidad ya de yo determinar cuándo yo puedo estar parcializado y cuándo no estoy apto para emitir una opinión. Ahora, la opinión mía no va a responder nunca en términos de presión que el otro pueda pensar sobre mí, si soy un atrasado, si no soy un atrasado, no va, porque yo sé quién yo soy. Y entonces, en ese sentido, yo me siento una persona que en ese momento de mi vida no me sentía en la capacidad, porque reconozco que cuando usted no ve algo, alguna falta en una persona, entonces ya eso le hace sentir que está parcializado o cegado, porque nadie es perfecto. Se entiende perfectamente. Tú lo que no entiendes no lo apoyas. Exacto. Y para mí, que entenderlo primero. Sí, y si no te lo puedes entender, es difícil. Y yo tengo una etapa de mi vida que yo... De la dictadura, por ejemplo, pero la gracia es el primer nombre, lo que importa, no es el último. ¿Cuál es la democracia? La democracia es una dictadura, porque si no es la democracia que yo creo, entonces tú no puedes, tú eres un... Varia. Sí. Y si es una autocracia, la pregunta que yo siempre me he hecho, si en una democracia un pueblo vota por una dictadura, ¿es eso democracia? Debe serlo. Debe serlo, pero no lo es. No lo aceptan. Pero no lo es. Sin embargo, nosotros lo que queremos, para que en este primer segmento ya vayamos, ¿cómo tú ves el escenario? Tú que has seguido de cerca, te voy a quitar lo del cuestión de trompita que todos ustedes. Porque probablemente. Si los anti-Trump no resisten que alguien emita una opinión que pueda ser favorable. No es que lo digan, ni siquiera que lo digan. No importa que donde se ponga. Si no enseña ese ID anti-Trump, usted tronquista. Entonces para mí me viene muy bien porque yo lo pongo a ustedes dos. Y yo me hago de que el pendejo que estoy aquí, finalmente damos montado el mismo caballo, lo trae. Ustedes lo saben perfectamente bien. Del razonamiento lógico. Lo que sirve y lo que no sirve. Sí, eso por lo menos yo me dejo guiar mucho por lo ¿Cómo te parece? En ese sentido. ¿Qué te parece la situación ahora mismo? Ahora mismo en el sentido de las dificultades que tiene el presidente Trump. Es otra cosa, perdóname. ¿Por qué tú le dices presidente? Porque se estila. Lo que no hace es escribirse. Sí. No se escribe el presidente general y juez. Eso sigue. Y otra cosa por ahí. Que tú cambies como quieras te dejan. Pero ninguno está ahí en ese paquete. Tú dices que cambiaste, pero ahí te lo crees. Pero tú le dices general a un hombre que está retirado. Lo que tú no puedes hacer es escribirlo. Magistrado, honorable, presidente. Hay más respeto que otra cosa. Sí, se usa por muchas razones. ¿Cómo tú interpretas la situación del presidente Trump en estas circunstancias? Actualmente, el fenómeno de liderazgo de Donald Trump no solamente encierra lo que es una competencia presidencial, pero sino también encierra en lo que es el cuestionamiento a la democracia misma y a la democracia que se consideraba la más sólida del planeta, donde se supone que las instituciones no se usaban para perseguir al adversario, porque son cosas que uno le entiende que son típicas de lo que países en vía de desarrollo, efectivamente República Bananera.
Entonces, en ese sentido, y de acuerdo a las encuestas, si se hace hoy, él podría ser el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, él tiene una particularidad que solamente ocurre con él y con candidatos que son únicos exageradamente en todas las cosas que hacen. En el caso de él, de que irrumpió en el terreno político, es único. Un individuo que nunca había desempeñado ninguna función pública y de repente decide aspirar a la presidencia y se hace presidente. Entonces, en los estados que se llaman el swing state, como Pensilvania, donde el presidente actual, el señor Biden, le ganó por casi 2 puntos. Sin embargo, las encuestas lo que le ponen a Biden que le lleva es 0.2, 0.3. Estamos hablando de encuestas muy liberales y muy favorables, qué sé yo, hacia el presidente. Tenemos otros estados, por ejemplo, como Las Vegas, Nevada. Son estados que Donald Trump le lleva 3 y 4 puntos en las encuestas. Eso es mucho. Normalmente, desde que él irrumpió en la carrera por la presidencia con Hillary Clinton, normalmente las encuestas nunca le daban a él realmente ningún tipo de ventaja. Hoy en día, en esos estados, qué sé yo, Wisconsin, Michigan, Georgia, son estados donde él le lleva 1, 2 y 3 puntos, que son estados que normalmente el presidente Joe Biden le ganó fue por 1 punto y muy poca cosa, 10,000 votos hasta algunos de esos estados. Pero pongamos en contexto, los estados swing son aquellos que un día votan por uno y el otro día exacto, votan por correcto. Y que cuando uno le gana al otro por un chin. Sí, correcto. Entonces, eso es lo que tú te refieres. Correcto. En eso que él tiene. Es donde él no ganó. Independientemente de las cosas, no ganó, independientemente de cómo fueran. Entonces, en ese sentido también, él tiene una desventaja, que con todo estos, batalla legal que se le ha caído encima, realmente, él tiene que consumir un tiempo inmenso en las cortes y en consulta con abogados y prestarle atención a ese tipo de situación. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, está el caso que tiene aquí actualmente en Nueva York. Él no puede moverse para ningún lado a hacer campaña. Mientras, su adversario, el presidente Biden, anda libremente, él transmitiendo lo que quiere transmitir, si logra transmitir algo, ¿no? Sí, pero ten cuando una cosa. Hablando de que tú dijiste batalla legal. Eso fue inventado aquí en los Estados Unidos, el World Fair, principalmente para los otros países latinoamericanos, los países en desarrollo. Acuérdate de Noriega, cómo lo quitaron por narcotraficantes, y muchos presidentes latinoamericanos lo han quitado con eso, que es la judicialización de la política o la politización de la justicia. Sí, lo que sucede. ¿Tú crees que eso World Fair inventado aquí se le está aplicando en este momento a bueno, el asunto es que yo lo veo a él desde que corrió por primera vez a la presidencia, es corriendo no solamente con partidos políticos y grupos radicales en su contra, sino es con todo un Estado encima del individuo. O sea, porque en realidad la coordinación que se dio aquí en los Estados Unidos entre poderes económicos, medios de comunicación, plataformas, redes sociales, para de una forma u otra silenciar a sus seguidores, privarlo a él de que transmitir su mensaje hasta cancelarle las cuentas, qué sé yo, de Twitter, Facebook, ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas él ha tenido que enfrentarla. Claro, la situación ha cambiado un poco porque hacer esa coordinación masiva, no a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel global, es un poco distinta ahora, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo, que los dueños de Twitter no son los dueños de Twitter hoy, originales, ¿verdad? Entonces ya eso tiene otra connotación. Además, que hay muchos poderes también que se han visto perjudicados con la administración actual. Entonces, todo ese tipo de cosas también podrían ayudarlo un poquito, porque si bien uno podría pensar en términos de medios de comunicación, que quizás Fox News podría ser favorable a él, pero Fox News no es tan favorable como la gente cree. Tienen algunos comentaristas que quizás, porque ahora ha surgido otra situación que a él lo perjudica mucho, que son medios de comunicación conservadores, que si bien no lo toleraban,
no lo toleraban, lo toleraron y le dieron una mano porque preferían que antes que Hillary Clinton fuera presidente, que fuera él. Sí, pero hoy en día, por ejemplo, un medio como el Washington Post, el Washington Examiner, que es conservador totalmente, ellos tenían una política hacia él muy distinta a la que tienen actualmente. Ellos no lo toleran. Sí, pero fíjate una cosa, Ezequiel, mira, ahí tú has dado tres detalles. Yo quiero que lo veamos con cada uno por uno. Sí. Pero necesitamos pararnos un minutito para cumplir con unos compromisos y enseguida volvemos. Que así sea. Volvemos. Bien, amigos, yo pensé siempre que McCoy y Ezequiel se podían conducir ellos solos en esta conversación. Yo quería que McCoy hablara. Pero después dije, mira, déjame meterme porque yo tengo el pálpito como de que está como muy bien cuadrado. ¿Tú ves? Entonces siempre es siempre bueno meter una espinita. Yo le estoy diciendo, bueno, tú me estás diciendo que a todos lo están agrediendo. Porque no le dejan que lo tiene jodido, porque el juez ese que está para él, el colombiano, ese está para él, eso no hay duda, no lo puede esconder. No lo deja ni salir de Nueva York. Tuvo que meterse ahí con este muchacho, con Fran Mal de allá, a donde mataron el muchacho mató al otro. Oye, porque es lo único que puede hacer. No se puede ir a Nueva York. Pero eso lo va a sacar del juez. Esa visita le convino mucho. Pero no, pero parece que había muchas seguidores de él, ¿no? Él fue que la promovió. Oye, no fue de que a lo loco, ¿no? No, nada en política se hace a lo loco. No, él fue que la promovió. Y es tan promovida por él que tú sabes lo que me dijeron. Que, digo, Fran, pero si tú vas a Tina Tron, llévalo a la bodega tuya. Me dice, no, que yo no quiero porque por ahí no se puede, eso es muy peligroso, el servicio secreto. ¿Pero todo dónde? Allá arriba, por el Mount Sinai, por el Montefiore, que es 10 veces más serio que tú que estás aquí. No, que el servicio secreto dijo que había que ponerla ahí, aquí. Oye, digo, el servicio secreto no, ustedes lo pusieron ahí, porque ellos están en eso. Y desde ahí no convenía bueno, pero no se puede dudar también que en términos de seguridad el servicio secreto está bien, omita opiniones y cosas donde sí, para ellos es muy difícil garantizar una seguridad. No, está bien, pero allí es mucho mejor que aquí. De todas maneras, él dijo ahí lo que tenía que decir y yo te estoy diciendo a ti que hay que buscar una explicación por qué razón él está metido en ese lío. Porque yo no sé si vamos a concluir en que, oye, lo del 6 de enero tú le puedes dar 10 vueltas, Ezequiel, pero lo del 6 de enero fue un lío, de verdad. Realmente. Ahora, ¿qué hay con eso? Y eso no quita ni mi simpatía por Trump, ni tampoco quita el reconocimiento de que hay que buscar una solución política. Bueno, mire lo que sucede brevemente en términos del 6 de enero. Mire, dependiendo a quién se le pregunte y dónde esté cada quien ubicado y radicalizado en eso, puede tener una respuesta para eso. Y dependiendo si los partidarios de ellos son que lo hacen, van a tener una justificación. Pero todo el mundo sabe que un proceso político siempre delicado y explosivo y con un potencial de explotar en cualquier momento, especialmente si las personas que se creen que salieron perjudicados, aunque no lo hayan salido, porque en política solamente tienen los seguidores que creerse algo. Ahora bien, usted puede planificar una manifestación con un objetivo pacífico y en cualquier momento, si usted no es experimentado organizando manifestaciones políticas, eso se le puede salir de control. Por ejemplo, los seguidores del señor Donald Trump, yo sospecho que la mayoría de esa gente no tienen mucha experiencia política participando en manifestaciones. La mayor parte de esa gente son gente trabajadora, gente obrero, gente que nunca quizás muchos no habían votado, se sintieron motivados por un líder que lo cautivó y logró que su mensaje llegara hacia ellos.
Pero eso no ha sucedido solamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, cuando el fallecido Hugo Chávez comenzó a hacer su campaña política, la mayoría de esos seguidores que seguían a Chávez eran gente que nunca se habían envuelto en cosas políticas. Y eso yo lo pude comprobar porque participé en ese momento en algunas actividades donde me di cuenta que la mayoría de esa gente que tenía aquí eran gente obrera que no tenían ni la menor idea de lo que era participar en una manifestación y que cualquiera te lo intimidaba y te dejaban la manifestación. Entonces, ¿qué es lo que te digo con eso? Si una manifestación a gente experimentada, organizador experimentado, se le puede salir de control, porque en una manifestación un grupo de gente sigue a cualquiera que le posee una cosa, si ellos saben quién es ese. Entonces, esa situación, si en un país otro cualquiera, la interpretación que le daría cualquiera es, ese es el disgusto popular del pueblo contra las autoridades. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el mismo caso en la República Dominicana, ¿cuántas veces no se acusaba al doctor Balaguer de fraude, fuera o no fuera? ¿Y cuántas manifestaciones no se hacían? Se podía decir que esa gente hacía manifestaciones solamente quizás porque ellos no tenían razón. Eso podría preguntarse, pero hay que preguntarle a ellos si no tenían razón. Cuando viene a ver los dirigentes, especialmente de izquierda en ese momento, esa era la manifestación del pueblo cuando las injusticias se cometen. En los Estados Unidos eso no se había dado, pero a la misma vez, y eso fue algo totalmente fuera de control, algo feo, algo que nadie se esperaba y que nadie respalda. Pero a la misma vez, eso, más que un fanatismo y construir una narrativa política, eso es lo que debe llamar la reflexión de por qué en la democracia más importante del planeta un acto de esa naturaleza se da cuando uno entiende que los ciudadanos estadounidenses, en su mayoría, confiaban o confían plenamente, entre comillas, en sus instituciones y en este caso en los árbitros electorales. Digo los árbitros electorales porque las elecciones también son a nivel de Estado, aunque es un acontecimiento federal. Entonces, nadie se espera que en un país donde no hay una convulsión económica muy extrema, ¿verdad? Tú esperas que todavía hoy en día, medio Estados Unidos, millones de Estados Unidos, entienden todavía hoy en día cuando se supone que ya eso pasó y que ya el Biden es el presidente, pero todavía tú le preguntas a medio Estados Unidos y todavía tiene en la cabeza de que si bien él ganó, cuestionan el mecanismo y cómo ganó. Entonces, eso no es un asunto para tú analizarlo criticando este lado del otro, no, sino cómo sacarle eso de la mente, de la cabeza de la persona y que confíen de nuevo en lo que se supone la democracia más firme del planeta en este momento. Eso está en cuestionamiento, no ahora mismo por medio de Estados Unidos, sino es por el mundo entero. Entonces, esa es la lectura que yo le doy a esa parte, más que radicalizarme o coger un acontecimiento de esa naturaleza como una herramienta política, sino es cómo fortalecer la democracia y las instituciones políticas de los Estados Unidos. Bueno, también. Tú sabes que políticamente hay, todos los acontecimientos se utilizan en bien o en mal para, depende el sector político que lo utilice. Por ejemplo, el problema de esto fue el lugar donde se hizo la... Claro, ahí es donde tiene un simbolismo importante. Y el país, como tú dijiste. Claro, porque mira, esto no es una protesta que se hizo en el Congreso, en la República Dominicana, en la feria. Sí, pero mire que lo que esto sucede. fue en el Capitolio del país más poderoso. Mire lo que sucede. Para beneficio del país y de las instituciones y la democracia, un acto de esa naturaleza en los Estados Unidos demanda es de una comisión investigadora, no de una comisión política, evidentemente, para sin ningún tipo de objetividad o tratar de subsanar la democracia. Es lo que debió ahí haber entrado. Ahí no debió, por ejemplo, hacerse un comité político, por ejemplo, de enemigo, en este caso del señor Donald Trump, para políticamente avasallar al individuo, porque en términos ya de la nación, de las instituciones, de la democracia en sí, que a todos nos favorece, ¿en qué beneficia eso? Porque, por ejemplo, ¿qué hace el comité? Dejar fuera de interrogatorio a individuos y autoridades importantes que eran encargados de la seguridad en ese momento
cuando eso sucedió. ¿Cómo tú vas a investigar un hecho sin investigar quiénes son y cuestionar a la persona que estaba encargada de la seguridad de ahí? Bueno, está bien. Yo admito, por ejemplo, que admito tu razonamiento como válido, el de ustedes. Sí. Mira, la cosa no es tan sencilla. Ahí son un acontecimiento. Claro. Y esos acontecimientos tuvieron problemas, ok. Pero sin embargo, lo que lo tiene en Nueva York es un problema de prostitución. No es otra cosa. Si le preguntas a los muy liberales, le va a decir un servicio sexual. Y no es prostitución. Bueno, pero vamos a decirles oye, ¿no creen ustedes que esto sea magnificado por la carencia de liderazgo que hay en el Partido Demócrata? No, yo pienso. Voy a poner un nombre. ¿Tú crees que si el candidato demócrata en esta coyuntura hubiera sido Barack Obama, este asunto de Trump hubiera llegado a ese nivel? A lo mejor no. Sin embargo, a lo mejor no. Es verdad. Sin embargo, no puede ser la cosa vista con ese sesgo tan arbitrario. Porque en realidad, los políticos siempre han cuereado. Oye, eso es un hecho. Kennedy lo hacía ahí mismo. Y Clinton, tuviste cómo lo hizo. Y hasta el presidente Roosevelt era un campeón. Sí. Estamos de acuerdo. Pero el problema es que Kennedy no miente. Kennedy le dicen cosas bárbaras. Pero la realidad es que el hecho se cometió. Si un hecho pasa desapercibido por las circunstancias que sea, o lo cubren, o le hacen cualquier cosa, eso no lo magnifica, eso no lo beatifica. Bueno, mire entonces, si pasó ahora, hay que tratarlo como es. Sí, mira lo que sucede. Yo lo veo de la siguiente manera. No si lo hubiese hecho Obama, yo me voy más al centro. Si lo hubiese hecho un político tradicional, sea republicano, sea demócrata, quizá eso no tiene esa magnitud. Lo que sucede es que lo está haciendo un individuo que, aunque corre dentro del ticket republicano, yo lo veo personal como un individuo que es él. Y él ha transformado ese partido hasta los extremos, que él ha desmantelado, ha destutunado la cabeza y las élites de ese partido. Por eso un individuo, por ejemplo, que va a correr en ese partido, si no cuenta con el apoyo de él, es muy difícil que se hace, por ejemplo, con una posición como congresista o senador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, no se trata, la acusación en detalle, sí, no se trata si el servicio era de prostitución o no. En este caso, lo que está alegando, por ejemplo, se está debatiendo, se va a debatir en la Corte de Manhattan, es si ese dinero se considera un dinero de campaña. Porque normalmente lo que en los Estados Unidos enteros, en la Corte las Cortes de Nueva York, lo que más se hacen es a diario miles de acuerdos, de arreglos fuera de corte para que nadie hable y todo el mundo se compromete, firma un contrato, que nadie habla lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que aquí se acusa es de eso. Ahora bien, el pago, el caso, ¿cómo cae a Nueva York? Bueno, ese caso ya los testigos estrella, el señor Cohen, uno de los 6 abogados de él, y la actriz o que le dicen actriz pornográfica, que filma esta película y estas cosas. Exacto, sí. Entonces, que llegó a un acuerdo para que guardara silencio. Eso es normal, eso se hace en miles y miles y miles de personas que sus intereses y todo eso se queda así. Ahora, ese acuerdo ya, o sea, cuando el Departamento de Justicia lo tomó y lo investigó, porque eso se considera, como era una campaña presidencial, se considera algo de carácter federal. Y el Departamento de Justicia desechó y tiró eso a un lado porque no tenía las pruebas y las evidencias necesarias para eso. Ahora, ¿qué sucede? El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, sí, aquel que quiere condenar a un trabajador de una bodega, o que quería condenar, porque se defendió de alguien que quería matarlo, porque quería que la novia se llevara. Ese es el individuo que entonces agarra este caso, agarra a los testigos estrella
que ya cuando el Departamento de Justicia estaba tratando de ensamblar ese caso, ante el Congreso, el Departamento de Justicia, él mismo, el abogado, dijo que no, que ese fue un arreglo que lo hizo él con su propio dinero y que el expresidente, el señor Donald Trump, no sabía de eso. Eso lo testificó él ante el Congreso y ante el Departamento de Justicia. Este mismo testigo estrella, que fue condenado por evasión de impuestos, una cosa, es el testigo estrella donde la mayoría de los expertos legales dicen que es muy difícil que un fiscal y ningún abogado se fíe de presentar un testigo de esa característica ante un gran jurado, porque ese tipo de testigos nunca tienen éxito, porque no se sabe cuándo están hablando la verdad. Si ya lo habló en el 2018, entonces todo eso se puede interpretar que es un cego que el individuo tiene contra, vamos a suponer, su jefe o lo que sea. Entonces, eso es lo problemático. Entonces, en caso de que fuera un asunto estrictamente legal, entonces ya eso sería un caso de carácter federal, no estatal. Pero mientras tanto, al individuo lo mantienen bici ocupado. Por ejemplo, ya el juez, que es un donante demócrata, la hija que se la estaba pasando tuiteando es una recaudadora de fondos, operadora política del Partido Demócrata, y la esposa también. Entonces, en ese sentido, ese es el juez que él tiene, como también el juez que tiene para el caso, la jueza que tiene para el caso del 6 de enero. Uno podría decir, bueno, pero puede ser objetivo, sí. Pero usted quisiera un juez que lo esté jugando a usted, que sea donante de su adversario. Bueno, pero la realidad es que aquí, la realidad es que aquí todo el mundo dona al otro partido. De todas maneras. Pero la pregunta es, ¿quisiera usted tener un juez que fuera donante de su enemigo? No, pero lo que usted quiere, lo que usted tiene que hacer es no meterse en problemas. Porque ahora, por ejemplo, yo no me meto en problemas de ese tipo. No, porque la lucha por el poder, el que quiere el poder, por ejemplo, yo supongo que con su background y su currículo que él tiene y las cosas que ha hecho en su vida, yo me imagino que lo menos que él es tonto y que lo menos que él desconoce es el poder. Y yo supongo que él entendía, quizás no, quizás que él entendía lo que era la lucha por el poder, que no tiene compasión. Y él sabe que eso venía. Es lo que tú me quieres decir. Yo me imagino. No. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer otra paradita antes de llegar a la recta final, para que nos den entonces tu pictórica sobre qué es lo que nos queda por hacer. Volvemos enseguida. Qué lástima que tengamos tan poco tiempo. Este programa es de escasamente 1 hora y Ezequiel tiene muchas cosas que decirnos. Así que en estos 15 minutos que nos quedan, 14 y medio, yo quisiera que tú hicieras, tú personalmente, para que cumpla tu cometido de aceptarte nuestra invitación, hazme una pictórica. ¿Cómo tú ves las posibilidades? ¿Tú crees realmente que Trump va a ser el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo tú crees que este juicio, este asunto, pudiera afectar a la cosa? ¿Perderá por eso o ganará porque como quiera está en el corazón de la gente? ¿Será candidato? Eso es lo que yo quiero ver. Mire, en política es muy difícil usted asegurar 100% que algo va a pasar. Ahora, lo que uno sí puede tener más o menos una idea y emitir algunas opiniones basado en la realidad de ese momento. En este caso, las encuestas, que eso es mucho decir, si fuera por las encuestas, él sería el presidente hoy, ¿ok? Pero todavía falta mucho. En política, 1 día, 2 días viene siendo casi una eternidad. Eso va a ser en noviembre. Ahora, a Donald Trump le favorece varias condiciones. La condición económica del país es una condición realmente que deja mucho que decir. Y las personas que tenemos que ir al supermercado, a la estación de gasolina, las que tienen el sueño de comprar una propiedad, las personas que tienen que pagar impuestos y tenemos, por ejemplo, que sacar la cartera y 2 o 3 cositas del supermercado, $300, y los sueldos realmente no, en términos de aumento, no han ido a ningún lado. Entonces, eso es una realidad. Cuando la gente vota también pensando en su condición económica. También hay temas centrales. El tema, por ejemplo, de seguridad nacional, ley y orden.
Y como usted tiene la frontera sur, México, Estados Unidos, eso se convierte y es un asunto de carácter de seguridad nacional, porque usted no puede tener en una frontera gente de toda parte del mundo, inclusive de países que son históricamente sus enemigos, entrando por ahí sin usted tener la manera de evaluar quién está entrando por ahí, porque ese no es un sistema como el sistema legal que tiene establecido para la gente emigrar, que hay millones de personas, millones y millones alrededor del mundo, haciendo su fila, esperando años, y sus familiares pidiéndolo. Entonces, en ese tipo de sistema migratorio, usted tiene una manera de evaluar a la persona, porque normalmente esas personas vienen de países que son amigos o que por lo menos son medios amigos y colaboran en términos de ayudarle a identificar quiénes son estas personas. En este caso, ese es un tema donde cuando se le pregunta a la persona en la encuesta, hay como un 67% de la población y un 30, 67 que él tiene un 67% de desaprobación y como un 30% de aprobación en ese sentido. En el término económico, es terrible. En términos de política internacional, que es algo muy importante, por ejemplo, que las personas puedan, por ejemplo, especificar. Cuando usted va a evaluar un presidente o va a emitir un voto, no se evalúa por una narrativa política, que yo escuché que fulano dice que fulano todo lo que se conoce más o menos de este candidato, que es un candidato atípico, es porque alguien dijo que él dijo. Entonces, en ese sentido, la gente va a tener la oportunidad, el votante, de evaluar cómo él era su vida durante la presidencia de este señor Donald Trump, antes de la pandemia, y cómo es hoy. Entonces, si la persona evalúa en política internacional, cuándo tuvo conflicto y cuándo no, cuándo los aliados de los Estados Unidos se sintieron más seguros y más respaldados, si ahora o anteriormente bajo su presidencia. Entonces, todo ese tipo de cosas en política internacional, política económica, política de seguridad, política energética, todo ese tipo de cosas, las personas van a tener la oportunidad, o por lo menos los votantes más agudos, de evaluarlo, porque en política, la política se maneja de retórica. Si el votante la cree, el que la hace ganó. Si las personas, si el votante determina que la administración actual del señor Biden merece una oportunidad, los precios se van a ir económicamente, esa política de él se va a radicalizar porque él entiende que la gente está de acuerdo con eso y que la gente se siente bien. De lo contrario, si las personas determinan que esa política no funciona, pues entonces evidentemente la gente tiene que buscarle una alternativa a su problema, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? También tiene la ventaja, por ejemplo, en este caso, el señor Donald Trump, que es que el presidente Biden puede ser un buen candidato para los seguidores, cualquiera que lo considere, pero tiene problemas para poder hacer un debate. No sé cómo podrían los operadores y estrategas políticos arreglársela para evitar esos debates y justificarlo y que el votante le crea de por qué esos debates no deben ser importantes. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas en un momento determinado pueden favorecerlo, pero también tiene la dinámica de que él tiene que hacer política y también a la misma vez tiene que enfrentar el sistema judicial como herramienta política para tenerlo ocupado en todos los frentes y que no le dé tiempo para dedicarse exclusivamente a un solo frente. Sin embargo, y nos quedan 8 minutos y medio. Sin embargo, hay que hacer una conclusión. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué es lo que tú presumes que pueda suceder? Sí, es posible que en algunos de estos juicios, por ejemplo, pueda salir culpable porque no hay una manera, no hay una garantía que tú en un estado como Nueva York, una ciudad como Nueva York, se le pueda garantizar un juicio justo a él. Ni en Washington, ni en ciudades como Nueva York. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, él perdió como por un 67, ¿verdad? Entonces es muy difícil que tú encuentres un jurado, ¿verdad?
Desde qué difícil tú encontrar un juez que pueda ser objetivo, no porque él lo diga, sino por su pasado. Que tú no lo encuentres que le ha hecho un chequecito, por ejemplo, como Fanny, la fiscal en Georgia, Atlanta. Sí, pero si se lo encuentran a este, lo van a sacar. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde ese problema tiene complicaciones. Ahora bien, lo que se podría plantear en caso de que un escenario de esa naturaleza se dé es si el individuo podría ser el presidente. ¿Tú ves? Porque evidentemente, mientras más se usa la justicia, el sistema judicial para atacarlo a él, parece que la gente no está tan convencida de eso porque su popularidad aumenta, ¿verdad? Bueno. Ahora, yo tengo dos referencias en términos de derecho constitucional. Una es el señor Derwish, que es un profesor emérito de la Universidad de Harvard en Derecho Constitucional, ya retirado, y el profesor de Derecho Constitucional también, Jonathan Turley, de la Universidad de Washington. Y ellos lo que dicen es que no hay ningún impedimento en la Constitución de los Estados Unidos que le impida a él ser presidente, aún él sea culpable y aún esté preso. Ahora bien, si en un escenario de esa naturaleza, un presidente que lo encuentren culpable, que él tenga que ir a la casa, entonces eso tiene otro desafío, no solamente para él, sino para todo el sistema y la institución de los Estados Unidos, porque se supone que el expresidente está protegido por el servicio secreto. Y se supone que un individuo, después que va a la cárcel, entonces su seguridad dependen de la autoridad de carcelaria. Entonces, todo eso, no nada, porque ese ya es un debate no emocional, es un debate de carácter legal. No, pero está bien, yo entiendo que la cosa no está tan fácil. Ahora, no está fácil. No está fácil. Yo pienso, mira, yo no creo que para mí la decisión es fácil. Yo probablemente vote blanca. Yo no voy a votar por si son ellos dos los candidatos. Yo voy a votar blanco. Bueno, eso es también una desventaja que tiene Joe Biden. Por ejemplo, ahora mismo con la situación que se da en el Medio Oriente, en Israel específicamente, Biden tiene a los musulmanes y a los árabes aquí en contra. Y tú dices, bueno, ¿y qué hace? Sí, tú puedes decir qué hace eso, porque tú piensas que aunque ellos no sean determinantes en muchos estados, por ellos pueden ser determinantes en 2 o 3 estados, donde ellos pueden representar 150,000 votos. Y tú dices que esos son los 150,000 votos que los demócratas le ganan a los republicanos. Ahora, ¿puedes tú decir que esos votos van para Donald Trump? No, esos votos no van para él. Ahora, esos votos pueden ir así, como tú dices, pero a él lo ayuda. Porque esos votos, si se votan en blanco, tampoco van en contra de él, o sea, perjudican más por eso al señor Biden que a él. De Ucrania, con la guerra de Ucrania, Trump tenía una ventaja, pero ahora le está apoyando a Israel. Sí, pero que el asunto es que a él en términos electorales, a él no lo perjudica porque él nunca ha contado con esos votos, ni puede contar con los votos de los árabes aquí en los Estados Unidos. O sea, esos votos siempre han ido al Partido Republicano. ¿Te entiendes? Y son votos que hacen la diferencia, eso pueden ser 50,000, pero eso es lo que hacen la diferencia. Si tú chequeas los datos de las elecciones del 2020, te vas a dar cuenta que en estado clave y clave, lo que se ganó, Joe Biden ganó por 10,000 y 13,000 votos. Entonces tú no puedes ignorar que si 50,000 votos, esos 50,000, 30,000, se van en blanco o no van a votar. Yo más bien que eso te va a ayudar. Por la cuestión económica. Fíjate que se habla que ahora en junio la Reserva Federal o sube o mantiene igual los intereses bancarios. Si eso sucede, Joe Biden la va a tener bien difícil. Sí, lo que va a pasar con eso es, mira, eso va a bajar unos puntos de aquí a noviembre, antes de las elecciones, como se hizo en las elecciones de medio término con la gasolina. Se logró bajar un poquito para de una forma u otra hacerle creer al votante que eso se iba a quedar así, pero después de eso volvió, ¿no? Para atrás, ¿qué es lo que sucede? Lo que genera esa inflación no es algo que está en manos de la Reserva Federal, eso es la política económica de la administración actual. ¿Por qué? Porque cuando la administración, el señor Joe Biden, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, él salió en los medios con un escritorio, con una rumba de carpeta, de órdenes ejecutivas
desmantelando toda lo que era la política económica de la administración del señor Donald Trump. Cuando yo vi eso, yo dije, eso va a terminar mal, porque él es un rehén prácticamente de lo que es la política radical verde, donde piensan que realmente no hay ninguna otra alternativa a la problemática del calentamiento global, porque han tomado control de la narrativa sobre esa política y se ha ignorado cualquier otro sector que tenga otra solución para enfrentar lo que es el calentamiento global. Por ejemplo, está una asociación de más de 1.800 científicos de todo el mundo, diferentes universidades, incluyendo la Universidad de Alabama, donde plantea alternativas, donde no se tiene que ir tan radical en términos de que financieramente tú tengas que arruinarte, donde el gas natural es una alternativa que no es tan contaminante. Sin embargo, la agenda verde sí, totalmente no acepta nada de eso que no sea eléctrico. Y en ese sentido, él es una presa de esos grupos radicales, porque si bien él es liberal, pero quizás no sea tanto, pero como tú en un mercado, por ejemplo, una economía de mercado como esta, donde debe de haber demanda y oferta, el consumidor debe tener varias alternativas. Tú prácticamente le vas a imponer, por ejemplo, en el consumo de vehículos, que tú tienes que comprar un vehículo eléctrico obligado. Si tú crees que quizá eso a ti no te funciona, aunque funcione, lo que sea. Pero todo es que el consumidor tiene que tener opciones. Entonces, la política de él, contraria a todo lo que era la política de la administración anterior, ha perjudicado lo que es la producción de energía en los Estados Unidos. Y todo eso, evidentemente, ha disparado todo lo que es el precio del petróleo, porque lo que ha hecho es limitar a las compañías petroleras la extracción de combustible y limitar las licencias para que no pueda sacar. Sin embargo, en países como Venezuela, en Medio Oriente, entonces la administración actual está demandando que produzcan más para tratar de bajar los combustibles y quizás pasen las elecciones, pienso yo. Bueno, de todas maneras, mira, esto es mucha tela por donde cortar todavía. Y yo me parece que tenemos bastante tiempo en el futuro, pero hoy tenemos que despedirnos porque este tema es muy largo. Claro. Encantadísimo de no tenerte terminar, por acá, ¿no? encantadísimo de tenerte por acá, y la invitación para que volvamos a tomar el tema está en camino. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes, dominicanos del mundo, Canal América, Televisión Dominicana para el mundo. Nos vemos la próxima semana.